Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva, nuestro programa sobre temas del balompié costarricense, hoy enfocado a la selección nacional y específicamente al caso de David Guzmán, el jugador que ha sido más criticado en los últimos partidos de la selección nacional. Lo que vamos a tratar de discernir es si debe otro jugador utilizar el puesto de David Guzmán. Su servidor Steven Oviedo en compañía de José Pablo Alfaro. ¿Se le debe dar competencia a un jugador como David Guzmán en ese puesto central de la selección? Yo creo que se le debe dar competencia, pero no solo por el hecho de que Guzmán se ha estancado dentro de lo que me parece venía dando en selección. Y yo creo que es bueno recapitular, es decir, Guzmán llega en el proceso anterior como un relevo después de mostrar un nivel bastante bueno en Saprissa, donde me parece era el motor incluso de los morados, con un juego de vuelta y con otro tipo de características, y me parece hasta de tino para llegar a la marca de lo que es hoy. Que quizá ese fue el mejor David Guzmán que vimos fue en su última etapa con el Saprissa. ¿Qué hizo Guzmán en esa época? Si usted recuerda, lo incorpora Oscar Ramírez al equipo y le roba el puesto que tenía Randall Azofeifa en selección, en parte por ese buen desempeño. Va a una Copa América, empieza a crecer con la Sele, en una Copa Oro incluso también, y ya asume en la recta final de la eliminatoria con un desempeño, me parece, aceptable de David Guzmán. Viene la recta final hacia el Mundial y ahí empezamos a ver cómo titubea Guzmán, de la mano de otro futbolista, quien es el que lo acompaña en esa función, que también ha venido menos, que es Celso Borges. Sí. Ahí viene, es decir, vemos cómo ese engranaje del medio campo encargado de romper las alianzas rivales y generar y darle salida al equipo, ha venido menos, ¿verdad? Viene a menos esa zona de la cancha. Sí, el detalle, José, sí, yo siento que sí, viene a menos. Tanto Guzmán como Celso han tenido un descenso en su nivel futbolístico. El detalle es que yo creo que con Celso y con Guzmán se ha dado mucha continuidad. Puede haber otros jugadores. Hay otras alternativas que no se han querido incorporar a la selección. A mí, de los que más me gustan para asumir ese puesto, es Wilmer Azofeifa, el jugador del Santos de Guapiles. Tal vez no atraviesa un buen torneo en este momento con el Santos, pero es un futbolista con buenas condiciones. Y creo que sí es un mejor jugador que David Guzmán. Y si usted ve en ese análisis que estamos haciendo de las cartas a valorar, Guzmán le roba el puesto a Azofeifa y prácticamente se brinca a quien es otro jugador que podría asumir un protagonismo. Ya yo no tengo claro hasta dónde, pero podría asumir un protagonismo, que es Yeltsin Tejeda. Yeltsin tiene edad para este proceso, pero claramente se estanca después de muchos pasos fallidos por Europa y de no dar ese salto de calidad a convertirse en un jugador más mixto y no quedarse únicamente en ser un marcador. Es que pero Yeltsin en edad y experiencia todavía le alcanza. El problema es que tiene que aumentar su desempeño y su nivel. Sí. Wilmer Azofeifa debería ser la carta, pero Ronald lo deja fuera de estos dos fogueos. Y apague y vámonos, porque tampoco Celso se puede descartar pese a que ha caído. No hay muchas alternativas tampoco. Sí, no hay muchas alternativas, pero a las alternativas que hay no se les ha dado tal vez el espacio. Y no es que estamos hablando de Ronald González, viene de Oscar Ramírez, que no incorporó un recambio generacional. No hubo recambio, eso está clarísimo. Como jugadores como Wilmer, el caso de Alan Cruz, que fueron dos futbolistas que desde la época de Oscar Ramírez ya pintaban bien y se mencionaba que podían llegar a una selección nacional, tal vez no para ser titulares ni nada por el estilo, pero ese recambio nos hubiera servido para el día de hoy. Si hace un año se hubiera empezado con fogueos para Alan Cruz y Wilmer Azofeifa, hoy Costa Rica tendría competencia en ese puesto, pero no se hizo. Y ya vemos que lo de Alan Cruz no es por decirlo así, es un jugador de moda, no. Ya vemos que lo de Alan Cruz viene desde hace 2 años, desde hace 3 años, es una realidad. Y lo demuestra en selección ante México, en un partido en que claramente es puntal del equipo. Pese a que me parece que puede dar más, pues es un jugador mucho más mixto, es como una versión de lo que era el Celso de hace unos años, cuando Celso tenía otra edad y otras condiciones físicas para pisar el área, pero es un jugador que tiene condiciones naturales para asumir esa posición. Wilmer Azofeifa, Yeltsin, y nos quedamos hasta ahí. Es decir, aquí podemos hablar hoy, toda la tarde, de quitar a David Guzmán de la Sele, y tampoco tenemos grandes alternativas. Sí, el caso de, por ejemplo, si revisamos los otros equipos de la primera división, ¿verdad? Ya con el Herediano, con Alan Cruz, cumplimos esa cuota.
en el Liga Deportiva Alajuelense tendríamos que mirar a José Miguel Cubero, que creo que es un jugador bueno, es un de la edad de Celso, que lo hace bien, pero es mayor que David Guzmán. Sí, es de la edad de Celso. Es de la edad de Básicamente Celso estamos hablando que no habría relevo ni cambio generacional. No es un cambio generacional, es una alternativa como para allá, pero no para un proceso a largo plazo. Y si vamos al Saprissa, a mí yo no sé qué está haciendo Jaylon Haden en la selección, por ejemplo, y es el jugador que ocupa ese puesto, es un futbolista que tiene condiciones inferiores. El que ocupa ese puesto es Michael Barrantes, para ser justo. Pero imagínate, pero Barrantes es mayor que Celso y que Cubero, entonces no habría relevo generacional. Y el suplente de Barrantes, que de bastante menor nivel, es Jaylon Haden, que claramente no había hecho los méritos para estar en una selección nacional. Vamos a equipos pequeños que estén haciendo cosas interesantes. Está lo de Wilmer Azofeifa, que ya es realidad, y otros que terminan siendo promesas, ¿verdad? Juan Pablo Arguedas, mundialista sub-20, jugador de Carmelita, titularísimo. Bernal Alfaro tiene un mundial sub-20, titular, jugador interesante, Carmelita, pero no son jugadores a largo plazo. No son realidades, son promesas. Podría pensarse en 3 años, 4 años. Es la misma circunstancia que casi Jimmy Marín en el ataque, que usted le ve esa estampa, pero de eso a que asuma un rol protagónico, me parece que es un peldaño arriba. Para ir finalizando, José, bueno, Guzmán obviamente va a estar en el partido frente a la selección de Colombia, más allá de que sea titular o no. Para los partidos frente a Perú y Chile, ¿convoca a David Guzmán a la selección nacional? Me parece que hay que convocarlo porque no hay mucho. Si usted ve el análisis de minutos, es uno de los futbolistas con más regularidad en la MLS, una liga que es superior a la TICA. Ya vemos que no hay grandes jugadores para ese puesto. Lo que sí me parece es que ante el bajo desempeño se debe probar a otros futbolistas en el 11. Es decir, apostar por otros jugadores, abrir la competencia, que el grupo sepa que puede llegar otro jugador y probar y ver si al comparar el rendimiento de Guzmán con ese otro futbolista, determinar cuál está en mejor nivel. Creo que eso es lo que se debe hacer, sin excluir a un jugador, porque me parece que tampoco tenemos grandes futbolistas en esa posición. Desde mi punto de vista, yo sí excluiría a David Guzmán. Yo no llevaría al futbolista del Portland Timbers. ¿Y a quiénes lleva? A Wilmer Azofeifa, que vaya a la selección, que tenga ese roce, que lo veamos con Celso recuperado, con un jugador como Alan Cruz. Pero todos estos detalles de la selección nacional, recuerden que los pueden encontrar en nacion.com.